Les prometí una entrevista de mucho nivel, hablando de infectología y hablando de coronavirus. Tendremos que hablar de esto por mucho tiempo y cuando ya el coronavirus deje de ser noticia, toda esta información seguirá siendo útil porque los dominicanos vivimos en una isla en donde todo el año nos la pasamos lidiando con algún tipo de virus. Para eso hemos invitado a la doctora Talía Flores, es una infectóloga de mucha experiencia, estuvo ya antes en justamente en la dirección del colegio. No. ¿Colegio le llaman ustedes? No, la Sociedad Dominicana de Infectología. Sociedad de Infectología. De paso, estuvo ahí en el momento en que hicimos picos de otras infecciones. Así es. De otras infecciones que también implicaron que ustedes tuviesen que estar muy a la guardia de la orientación. Pero esta es la que por necesidad hemos tomado más en serio, porque la letalidad del coronavirus lo obliga. Doctora, buenos días. Buenos días, Adi. Realmente sí, como hablabas, cuando entré por los pasillos, pues recordé el año 2014 y 2015, cuando justamente pues tuve la responsabilidad de ser la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y estuvimos hablando mucho en ese momento, fue chikungunya, zika y ébola. Entonces, volver a entrar a estos escenarios, pero ya con otra patología que muy bien acabas de señalar, es una patología que está copando todos los titulares del mundo. O sea, en estos momentos no hay un país donde no se hable desde tempranas horas de la mañana sobre coronavirus o COVID-19 o SARS-CoV-2. Como la protección de nuestra salud deriva mucho de las medidas de Estado, ahora quisiera preguntar si esas experiencias anteriores le han permitido ver que el Estado supera la prueba de los protocolos sanitarios. Fíjate, yo pienso que todos los países, no solo el nuestro, siempre debe estar, y eso lo decía una vez en una entrevista sobre todo de ébola, y voy a retomar nuevamente esas palabras que yo dije en ese momento. Todos los organismos de salud siempre deben estar preparados, no importa cuál país sea el que esté suscitándose en ese momento un pico máximo de una patología X, debe estar preparado con un protocolo adecuado, evidentemente, a todo lo que pueda proporcionarle, porque vamos a estar bien claros, lo que puede proporcionar República Dominicana quizás no es lo mismo que tenga Estados Unidos, China o Europa, pero debe estar preparado. Debe estar preparado por lo menos con las mínimas cosas para proporcionarle a la salud y garantizarle la salud a un pueblo que siempre va a estar en la expectativa de saber qué está pasando, qué vamos a hacer, cuáles medidas vamos a tomar. ¿Cuál es la línea? Sabiendo que nosotros aquí tenemos tantos virus, gripes, influenza, secreción nasal que le da a la gente porque estuvo expuesta hasta un aire acondicionado en una condición alérgica. ¿Cuál es la línea entre estornudé, un achú, 3 achú en este día y algo más? Tengo que esperar al médico. Fíjate, Adis, en estos momentos la línea es muy fina. Y cuando digo que la línea es muy fina, es que si estamos sintiendo y sabemos que está circulando, ya sabemos que está circulando, porque evidentemente ayer el ministro de Salud dijo, tenemos un caso que fue con un contacto que se había identificado. Entonces, ese solo contacto de saber que ya probablemente, vamos a hablarlo así mejor, probablemente ya comience a circular, tenemos que entender que si tenemos estornudo, tos, malestar general, fiebre, debemos estar entonces entendiendo que probablemente yo pudiese contagiarme. Entonces, pues digo, la línea es muy fina y también la línea es muy fina cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre una patología y otra. Sabemos que influenza está circulando en estos momentos y que viene arrastrándose desde noviembre hasta la fecha. Por lo tanto, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. O sea, tendríamos que mandar a hacer una prueba de influenza en estos momentos para entonces discriminar y entrarnos en el tren de que probablemente pudiese ser COVID-19. Si alguien viene donde mí, y como bien pues han llegado con fiebre, malestar general, tos, estornudo, siempre le preguntaba, ¿ha viajado usted en estos últimos tiempos? ¿O ha estado cerca de alguien que haya venido de un viaje de estos y estos lugares? O sea, de Italia, de España, de Estados Unidos, de China. Entonces, ese para mí era un paciente muy sospechoso. Sin embargo, doctora, si no había viajado en ese momento, mandábamos a hacer pruebas de influenza y ya sabíamos que ese paciente lo que tenía en ese momento era una influenza. Personas que no han viajado sí pudieron estar en contacto con otra, que estuvo en contacto con otra que viajó, o sea, en una isla tan pequeña, en donde todo el mundo es compadre, primo o algo cercano. Esto
también genera inseguridad a la hora de uno opinar sobre el asunto. Por ejemplo, ayer hubo una alarma en un mall donde la diseñadora que sí dio positivo estuvo y también pudo estar en contacto con sus empleados. ¿Qué medidas son sanas cuando se tiene así la posibilidad de haber tenido un contacto de cuarta generación, de cuarto nivel, sí, de tercer nivel? ¿Cómo, sí. ¿Qué de eso puede ser una de esas tomado en cuenta? Ayer justamente conversábamos un grupo sobre esos contagios de cuarto y quinta generación, así como tú dices, cuarto y quinto. Fíjate, el contacto más cercano es el que está directamente con esa persona que ya está enferma. Entonces, el segundo contacto sería otro que estaría ya con muchas posibilidades. Entre el tercero y el cuarto tendría posibilidades, pero entre el quinto las posibilidades se mantienen, pero no tan altas como el segundo y el tercero. Ok. Porque en este sentido te voy a decir algo. Probablemente entre el primero y el segundo contacto, vamos a suponer, estamos tú y yo aquí, y si una de nosotras dos estuviera, pues evidentemente con COVID-19, nuestro contacto fue bastante cercano, si nos dimos la mano, si compartimos muchísimos espacios donde quizás una de nosotros haya estornudado y yo haya pasado la mano, me la haya pasado a la cara, entonces es un contacto pero bastante fuerte. Si el joven que está allá hacia la izquierda de nosotros simplemente está cerca de ti, pero está a 1 metro de distancia, no tiene ningún acercamiento, no tiene un acercamiento pues tan relevante, él probablemente pues no se vaya a infectar, porque estuvo cerca. No, esto no es que porque alguien pasó cerca en un pasillo ya a mí se me va a contagiar. Dígame entonces cuáles son los mitos de cómo uno se contagia. Bueno, los mitos y las realidades de cómo de verdad uno se contagia. Adi, mira qué bueno que hacemos esto, porque la gente está y entiende que si alguien está dentro de una casa, en un apartamento, vamos a decir, tú vives en el apartamento 402 y yo vivo en el apartamento 401, porque tú vives en el apartamento 402 y yo en el 01, no se va a traspasar puerta con puerta. Tenemos que tener evidentemente un contacto más cercano. Ahora bien, si tú circulas, estornudas cerca del pasamano de una escalera y yo voy detrás de ti, paso la mano, me la llevo a la cara, tengo contacto con ojo, boca y nariz, yo entonces pudiera estar cerca de contagiarme en un porcentaje relevante. ¿Se ha tomado como a la ligera el tema del cierre o no de los gimnasios? ¿Cómo se contagia una gente en el gimnasio? Es que es muy cercano, porque ahí sí, ahí realmente, tú sabes, alguien puede estornudar, alguien puede toser, puede ponerle la mano. Generalmente tú vas a utilizar la mano. Si vas a ponerte en una cama. ¿Puede influir el sudor? No hay ningún dato que hable sobre el sudor. O sea, hasta este momento, o sea, estamos hablando, pero esa es la medida. O sea, que si alguien está tosiendo, alguien está estornudando, probablemente, entonces se ponga en contacto con eso. O alguien que esté hablando directamente y te caiga gotitas de saliva, porque eso sí, te caiga gotitas de saliva cercano a ti, o que caigan gotitas de saliva cerca de una superficie. Sí se sabe que en superficie el virus puede durar aproximadamente entre 3 y 4 horas. Si no es desinfectado. Entonces, por eso es importante que todas las superficies sean desinfectadas en un momento adecuado. ¿Qué medidas puede tomar, independientemente de que no esté infectado, y queremos ojalá profetizar que no sean, los que tienen parientes mayores de 60 años? No visitarlos. Si alguien está infectado, sabe que tiene el virus, quédese en su casa. El gran problema ahora es que uno no sabe si está infectado o no. Cualquiera puede tener gripe y decir que tiene una ligera gripe, que no es COVID. Lo que pasa es que si ya usted entiende que tiene una gripe, se siente mal, trate de restringir entonces las visitas y de deambular. Eso es una medida. Fíjate, en algunos países estas medidas fueron realizadas propiamente. O sea, el individuo decide, no voy a salir. Entonces, esta persona, y me voy a referir en el caso de la señora de Villarriba, si ya fue notificada, quédese en su casa. Hay muchísimos pacientes que están, desde el punto de vista epidemiológicamente hablando,
en su domicilio. Es quedarse en su casa. No es que en su casa va a andar caminando, no, en su cuarto, tranquilo, ahí. Bueno, eso es un poco difícil, estar en la casa y quedarse en la habitación. Yo creo que el miedo y el pánico de las personas no es solo porque voy a estar dentro de un porcentaje que quizás me puedo complicar. El temor de saber que no puedo salir, que no puedo tener contacto, como tú bien decías al principio, antes de que saliéramos a cámara, que no es tan fácil tú no poder saludar a alguien, no tener ese contacto social. ¿Entiendes? Eso quizás también hace que el individuo pues se sienta con ciertas limitantes y que quiera salir, que se sienta que necesita salir. Sí, puede ser, puede dar un ataque. Un ataque de pánico. De pánico, sí. Bueno, te voy a comentar, yo conozco gente que me han dicho, óyeme, para mí sería muy difícil entender y saber que yo tengo que estar en mi casa, tranquilo, sin ningún contacto social y que me tengo que quedar aquí. Yo no sé cómo yo lo puedo manejar. Doctora, la paciente de Villarriba, esa señora de Villarriba, yo creo que es uno de los pocos casos, la excepción de alguien que vive solo. En condiciones normales, las personas viven con otros. ¿Cómo puede ser, cuál puede ser el manejo de alguien que sea diagnosticado o que esté en este momento en cuarentena y vive con otros? Mira, nosotros tenemos muchísimos pacientes. Cuando digo nosotros, no me refiero solo en el caso mío como médico, sino otros colegas que ya de alguna u otra manera pues saben que alguien estuvo en contacto con otra persona, que ya fue diagnosticado, y lo que hemos sugerido es lo siguiente: usted se queda en su casa tranquilamente. Es difícil para dos esposos no darse un piquito, aunque sea en 15 días. Pasó con una pareja. Es difícil. Entonces el que está infectado se quedó solo en la habitación, en su habitación, y la otra persona pues ya se fue a la habitación con los niños a dormir, y lo que están tratando de hacer es, inclusive al principio tomaron medidas muy drásticas, que le ponían la comida, o sea, frente a la puerta de la habitación. Esta persona, pero me están diciendo que el contagio no es solamente de verte. No, esta persona sí. Entonces yo les dije, pero no es así, tampoco no es que te vas a sentar. De la casa, no es tampoco que te vas a sentar en la mesa y vamos y todo un festín, tampoco no es así. No se pueden sentar en la mesa juntos. Pero lo ideal es... No se pueden sentar. Es que si esta persona sabe que está infectada ya, lo ideal es tratar de limitar por lo menos la proximidad a una equidistancia. La verdad es que a una tenemos que aprenderlo de cero. Fíjate cómo nosotros hemos tratado de incorporar, pero inclusive lo que me gustó con estas personas que te acabo de decir, que muy responsablemente la persona pues con la que está en cuarentena dijo lo siguiente: es que yo no voy a contagiar a mi familia. Yo me voy a circunscribir por lo menos 14 días. Son 14 días. 14 y después, días. Una persona diagnosticada, después que pasan esos 14 días, ¿qué tiempo todavía tiene el virus en su cuerpo? Se le debe hacer una prueba, ver que realmente esté negativo, y entonces ya se puede incorporar. Y ¿qué carga necesita tener el cuerpo para que dé positivo? Qué bueno que tú acabas de decir eso. Fíjate, hay muchos estudios que se han implementado y que hemos estado revisando, donde dicen lo siguiente: hay pacientes que han durado hasta 21 días para negativizarse. Entonces, ha llamado la atención de una serie de casos, alrededor de 18 pacientes, donde se dieron cuenta que habían dado negativos y que entonces estaban nuevamente con sintomatología, se le hizo la prueba y positivizaron nuevamente. Entonces, lo que se refería era la siguiente: que probablemente habían dos cepas circulando, la L y la S, y que la L pues es mucho más agresiva que la S. Justamente se está trabajando bastante en estos estudios, viendo a ver qué tan cierto, qué tan verídico, qué tanta contundencia pueden tener estos estudios. Recientemente, la semana pasada, estábamos viendo el foro internacional de los Estados Unidos, del CDC, conjuntamente con varios infectólogos, y me gustó muchísimo. Y una de las preguntas que se suscitaron fue justo esta: ¿por qué algunos pacientes, luego de ser negativos, estuvieron positivos? Y la respuesta justamente se circunscribía a esto que te acabo de hablar. Siempre tenemos que hablar, señor, basado en los estudios.
No podemos inventar las cosas porque eso genera pánico, eso genera morbo y quizás entonces el que nos está escuchando no hace las medidas que tiene que realizar de manera pues adecuada. ¿Y qué posibilidad hay de que yo tenga coronavirus, ya me libere de coronavirus y en mi casa alguien más me vuelva a contagiar? Repite. Por eso, vuelvo y te reitero, hay una serie de casos de alrededor de 18 pacientes donde se negativizaron, luego presentaron síntomas, le hicieron la prueba y estuvieron positivos. Y lo que se está planteando es esto, que probablemente hayan dos cepas, la L y la S. ¿Y la misma podría repetir? No. No podría repetir. No. Para años siguientes, ¿podría repetir? Bueno, por eso se está trabajando la vacuna. El CDC ha sido muy claro. Todavía ayer decía lo siguiente, es mucho lo que falta por conocer sobre SARS-CoV-2 o COVID-19. O sea, se está trabajando enfáticamente por seguir conociendo más este virus. Se nos acabó el tiempo, pero hay una pregunta que quiero hacer. Hay quienes señalan que si tienes dolor de garganta es otra cosa, que no es coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas que son, cuáles síntomas no son coronavirus? Es que fíjate lo siguiente, tos, malestar general, estornudo, molestia en la garganta, debilidad, dolor en los huesos, lo que se conoce como artralgia, dolor en los músculos, que se conoce como mialgias. Algunos pacientes han presentado trastornos gastrointestinales como vómito, diarrea. También son diagnósticos diferenciales con otra patología y sin embargo se han visto muchísimos estudios donde plantearon que estos son síntomas que han tenido pacientes con SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, en estos momentos donde hay un brote epidémico, evidentemente, y vamos a decir brote epidémico ya circunscribiéndonos a lo que es una pandemia, porque ya todos sabemos que es una pandemia, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Si alguien viene donde mí y me dice que tiene estas características, tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, yo tengo que pensar en influenza, evidentemente, pero también yo tengo que pensar en COVID-19. Y más aún ahora, si entendemos que ya tenemos un caso que es comunitario, debemos darle más peso. Y sí quiero también comentar, siguiendo esa misma línea, la Organización Mundial de la Salud ha hecho muy enfático lo siguiente: debemos hacerle la prueba aún aquellos que hayan tenido sintomatología leve. Ahí está el desafío del Estado de tener la cantidad de pruebas necesarias, doctora. Eso quizás nos podría tener a nosotros con las manos cruzadas. Aunque hay muchos temas elementales que pudimos tratar, quisimos comenzar a desmontar mitos con informaciones más específicas, aprovechando a la doctora Flores, infectóloga. ¿Cuáles consejos deberíamos decir a la gente que está manejando ahora mismo tantas fake news y tantas especulaciones y tanto nivel de pánico? Adis, mira, yo entiendo que alguien me decía lo siguiente: Talía, si a la gente no lo mata el COVID-19, lo va a matar las especulaciones. Que si fulano lo tiene, que si no lo tiene, que si hay 1.800. Tenemos autoridades que tienen que dar respuesta y están dando respuesta. O sea, nosotros nos debemos como Ministerio de Salud a lo que se llama la Organización Panamericana de la Salud, la cual debe reportarle a la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos siempre que escuchar voces autorizadas. Voces autorizadas. Y voces autorizadas significa que no podemos especular. ¿Y dónde hay que ir si uno tiene síntomas? Fíjate, la DIGEPI, que es la Dirección General de Epidemiología, ha habilitado un número que ha circulado, donde si usted tiene ciertos síntomas, que lo vamos a repetir: malestar general, fiebre, dolor de cabeza, molestia en la garganta, molestia nasal, tos y estornudo, usted debe llamar al número que la Dirección General de Epidemiología tiene, y ellos van a discriminar a través de una serie de elementos que ellos tienen y les van a llenar un formulario. Hasta este momento sé que se está haciendo porque hemos enviado muchísimos pacientes y hemos llamado inclusive también para muchos pacientes. Entonces, sí existe un número que está al público. Pero se remite a algún laboratorio específico. Se remiten, ellos hacen la pública. discriminación y luego posteriormente, si usted es una persona altamente sospechosa, le van a tomar la muestra. Es lo que hasta este momento, porque señores, tenemos que hablar lo que hasta este momento se está haciendo, hasta el día de ayer. Que hoy las cosas cambien, no sabemos, pero vamos a hablar hasta lo que se hacía hasta anoche. Hoy temprano en la mañana no sabemos, pero hasta anoche era lo que
se estaba haciendo. Doctora, la distancia social que se ha recomendado, ¿hasta 1 metro. cuándo deberíamos mantenerla como un comportamiento de todos? Muchos estudios han planteado que hasta junio debemos mantenernos así y que posteriormente vendrán nuevos estudios para decirnos a nosotros cuáles son las demás implementaciones que como seres humanos vamos a tener a partir de COVID-19. Wow, la verdad que esto ha cambiado el mundo. La doctora Thalia Flores, infectóloga, gracias por estar con nosotros. La verdad es que uno, mientras más información consigue del coronavirus, no deja de salir del asombro de lo nuevo. Gracias a la doctora por estar con nosotros y por sus sabios y experimentados consejos. Esto no es especulando, es hablando con la gente que sabe. Vamos a una pausa.